Hermanos, buenos días, buenos días. Gracias a Dios ya nos estamos enlazando, un poquito de dificultad, pero gracias a Dios ya nos enlazamos. Y les voy a pedir, por favor, si disponemos nuestro corazón en oración y pedimos al Señor que nos asista para poder entender su santa palabra y, como siempre lo vamos a decir, más que entender, aplicar su palabra de una forma bíblica, de una forma correcta, para gloria y honra suya. Amado Padre, te alabamos en esta mañana y derramamos nuestro corazón, Señor, a través de tu Espíritu, porque es a través de Él, en alabanza, en gratitud, Señor, en reconocimiento, en humillación, en obediencia, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la enseñanza que tú nos das a través de tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos entender, pero sobre todo aplicar, Señor, en nuestras vidas el conocimiento que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque a pesar de que está chispeando, a pesar de las condiciones de este día, sentimos tu calor, tu gracia, tu misericordia, y eso nos anima y nos llena de gozo en este tu día, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues sigamos con nuestro estudio de Primera de Juan, y les voy a pedir que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, que es el pasaje que estamos estudiando. Este es el mensaje que hemos oído de él. Ya me estoy adelantando, ¿verdad? Vengo muy acelerado. A ver, los espero. Ok. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si observan la contundencia de las palabras del apóstol Juan, o sea, definitivamente no hay una situación de ambigüedad, sino que realmente es una contundencia total en contra de una posición errónea, de una incongruencia espiritual, al decir que uno está en luz y anda en tinieblas. Esa era una posición que se estaba metiendo dentro de la iglesia, de las iglesias de Asia Menor, las iglesias donde pastoreaba, lideraba el apóstol Juan, y él, sumamente preocupado por esas situaciones espirituales, escribe la epístola, porque, como lo hemos hablado, las epístolas son reactivas. Está pasando algo malo y de inmediato los apóstoles reaccionaban ante esa situación. No se quedaban callados. Nunca Dios, nunca nuestro Señor, nunca el Espíritu Santo, nunca los apóstoles, nunca un hermano en Cristo, una iglesia realmente en Cristo, un pastor en Cristo se va a quedar callado o se va a quedar callada, o se van a quedar callados cuando hay una situación que va en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Es la voluntad de Dios, o sea, no podemos ir en contra de la palabra de Dios ni de la voluntad de Dios. Por eso los apóstoles fueron puntuales de señalar este tipo de situaciones que no eran conforme a Cristo, que no eran conforme a la doctrina de nuestro Señor. Ve por favor el versículo 5, versículo 15, ya estoy por allá, ¿no? Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. O sea, lo que está diciendo prácticamente el apóstol está diciendo: pongan sus ojos, pongan sus sentidos, pongan su ser, pongan atención ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, porque es el énfasis más fuerte que tenemos del versículo 1 al 4.
Eso es lo que está diciendo. Pon los ojos en Dios para resolverlo todo. Si hay una situación doctrinal, pon los ojos en Cristo. Si hay una situación de actitud, de práctica, pon los ojos en Cristo. Si hay una situación que no es conforme a Cristo, regresemos a los principios, regresemos al fundamento. Todo se resuelve, hermanos, cuando Cristo es el eje de todas las cosas. Cuando Cristo es el eje de todas las cosas, el eje de nuestra vida, el eje de la iglesia, el centro. Cuando Cristo realmente es el centro, las cosas se resuelven, hermanos. Se resuelven, pero cuando Cristo se sale del centro y ya no es considerado y ponemos en lugar de Cristo algo que consideramos importante, en ese momento empiezan los problemas en la iglesia, en el ministerio, en la familia, en el matrimonio, en todo, cuando nosotros nos desenfocamos. Por eso prácticamente el apóstol Pablo, si ves en el versículo 1, lo que era desde el principio, o sea, vayamos a los principios. Vayamos a eso. Y bajo ese principio doctrinal, bajo ese principio de la palabra de Dios, bajo el principio del Evangelio, si tú pones los ojos en eso, si tú pones tus sentidos en eso, tu vida, versículo 4, dice ahí, será llena de gozo, tu gozo será cumplido. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, si ponemos los ojos en algo imperfecto, nuestra vida va a ser imperfecta. Recordemos una cosa, no somos perfectos, somos sinceros. Estamos en un proceso de santificación, pero si nosotros dejamos de poner los ojos en Cristo y ponemos los ojos en cualquier otra cosa, eso es imperfecto. El único perfecto, el único santo, el único que podemos considerar y definir que no hay ninguna tiniebla en él, que es luz y no hay ninguna tiniebla en él, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ponemos los ojos en cosas imperfectas, no va a haber solución de nada. Pero si nosotros ponemos los ojos en lo perfecto, que es nuestro Señor, entonces nosotros vamos a tener resueltos muchos ámbitos de nuestra vida. Dejar de poner los ojos, yo creo que el apóstol Juan aquí está diciendo, deja de poner los ojos en ti y pon los ojos en Dios. Deja de poner los ojos en ti. ¿No te has dado cuenta o no nos hemos dado cuenta, hermanos, que de repente nos observamos mucho? Ponemos los ojos mucho en nosotros mismos. Parece que el eje de todas las cosas somos nosotros, ¿no? Pero aquí está diciendo el apóstol Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo y por las palabras del Señor Jesucristo, que lo más importante en nuestra vida es Él y que pongamos los ojos en Él. Cuando una iglesia, hermanos, y creo que lo hemos visto, cuando una iglesia pone los ojos en ella misma, cuando los congregantes ponen los ojos en ellos mismos, va a haber problemas. Pero cuando toda la iglesia, todos los congregantes ponen los ojos en quien deben de poner los ojos, porque es lo que está diciendo del versículo 1 al 4, dice, las cosas van a solucionarse, va a mejorar la iglesia. Desgraciadamente somos muy egoístas, hermano. Nosotros somos hijos de luz, pero sí tenemos ciertos aspectos de carne todavía en nuestra vida, todavía hay pecado en nuestra vida, todavía hay situaciones imperfectas, pero lo perfecto que podemos hacer como imperfectos es poner los ojos en Cristo, poner los ojos en el Evangelio. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es poner los ojos en Cristo? ¿Cómo poner los ojos en el Evangelio? Hermanos, es leer la palabra de Dios, es orar, es menguar a muchísimos aspectos de nuestra vida, definitivamente a todos, corrijo, menguar, definitivamente. La Biblia enseña cómo tenemos que poner los ojos en nuestro Señor. Entonces, si te fijas en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, o sea, no pongan los ojos en otra cosa. Esto es lo que hemos anunciado. ¿Por qué? Porque lo oímos de Él y lo estamos predicando y puramente se los hemos dado. No pongamos los ojos en otra cosa. Porque si ponemos los ojos en otra cosa, esto va a ser imperfecto. Como lo que expresa en los versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Hay cuestiones imperfectas que se tienen que solucionar. Y tenemos ahí una expresión contundente, hermanos. Les decía el jueves pasado, les decía qué significativo es de que el apóstol Juan no empezó diciendo Dios es amor.
Porque si decimos, fíjate, vamos estructurando la mente, vamos estructurando el pensamiento del Espíritu Santo, lo que está diciendo el apóstol Juan. No está diciendo Dios es amor, a pesar de que Dios es amor. Y sabemos que Dios es amor porque lo define incluso el apóstol Juan en el capítulo 4. Dios es amor. Ajá. Pero si nosotros, hermanos, en el primer acercamiento, en los principios divinos, si nosotros tenemos que enfocarnos en una realidad espiritual, porque lo que está diciendo, este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos, este es el mensaje, esto es lo que anunciamos, y de inmediato dice, Dios es luz, y no dice, Dios es amor, algo significativo está diciendo el apóstol Juan. Hay muchos cristianos que creen que Dios les va a pasar sus pecados porque Dios los ama. Ay, pero es que Dios me ama. Es que mi papito me ama. Es que Dios me ama. Entonces, como Dios me ama, pues voy a pecar y yo creo que Él lo va a entender, porque Dios me ama. ¿Sí has escuchado cristianos así o habrá uno así aquí? Yo sí he escuchado cristianos así que no interpretan la realidad de lo que es, de quién es Dios. Pero Juan no empieza diciendo Dios es amor. Está diciendo Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, casi como vele midiendo el agua a los camotes. O sea, Dios es luz y no tolera oscuridad, tinieblas, pecado en él. Ese es el principio. Dios es amor, es claro. Dios es espíritu, es claro. Pero Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora, definíamos el jueves, tratábamos de definir esta situación que consideramos que sí es un poco difícil de entender, acerca de la definición de que Dios es luz. Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque, como les decía el jueves, definir que Dios es amor, pues es fácil de definir porque Dios tiene un amor perfecto en esa economía trinitaria, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se aman de una forma perfecta, y ellos aman a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. O sea, hay amor en Dios. Dios es espíritu porque lo define en Juan 4, lo define el mismo Señor Jesucristo. Nadie podía definir de mejor manera a Dios Padre que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es ¿quién? Es Dios. Y Él es la persona autorizada para hablar perfectamente bien de sí mismo. Pero después viene esta definición tremenda que viene como que a sintetizar muchas definiciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la viene a decir Juan y dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz, Dios es santidad perfecta, Dios es perfecto, Dios es perfecto, Dios es santo. Pero les decía que algo que nos puede ayudar para entender, para definir, ¿qué quiere decir esto de que Dios es luz? Definir la luz de Dios, te pido que vayas al Salmo 36:9. Y también es un versículo un poquito complicado. Estaba yo buscando muchos comentarios porque quería interpretarlo bien. Saqué incluso el tesoro de David, ese estudio maravilloso de Spurgeon de los Salmos, pero resulta que el tesoro de David, si lo llegas a comprar, hermano, hermana, no tiene comentario de todos los salmos, no los tiene, solamente de los que consideraba Spurgeon o el autor del libro, los más significativos. ¿Y qué crees? Que este salmo que te estoy citando, el Salmo 36, no viene el comentario, pero vamos a interpretarlo, vamos a ver qué está pasando aquí. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿Escuchas esto? ¿Con quién está el manantial de la vida? La fuente de la vida, ¿quién es? Dios, ¿no? Es lo que está diciendo el salmista. Ahora, escucha esto. En tu luz veremos
la luz. O sea, esto define qué quiere decir la expresión de Dios es luz. Ve, la primera expresión, ¿la entendemos? Está fácil, ¿no? ¿Sí está fácil? Porque contigo está el manantial de la vida. O sea, tú eres el manantial de la vida, tú eres la fuente de la vida. Ahora, lo que hace aquí el salmista está lanzando algo paralelo para que lo podamos entender. Probablemente lo de arriba sea lo más fácil de entender que lo de abajo, pero está lanzando dos realidades espirituales para que podamos entender la definición de que Dios es luz. Esto es un paralelismo que utiliza el rey David, porque el salmo es del rey David. Está usando dos expresiones para decir lo mismo. Está diciendo lo mismo. La luz es la vida. ¿Sí ves eso? La luz es la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces, ¿Dios qué es? Es luz. Y la luz es la vida. Definición: Dios es el dador de la vida. Sabemos, hermanos, si no estamos descubriendo algo nuevo, sabemos que Dios, por lo que vemos en Génesis 1, por lo que vemos en los primeros versículos, por lo que vemos en Juan 1, Dios es el creador de la vida. Entonces está diciendo, la luz es la vida, Dios es la luz en el sentido de que da la vida. Es el que da la vida, es la fuente y sustento. Porque lo que está diciendo ahí, en tu luz veremos la luz. Tú eres la fuente de la vida y eres el sustento de la vida. Dios es el dador y el que sustenta. Si quieres ver esa expresión, vete por ejemplo, ahorita que estamos en este estudio de Hebreos, vete a Hebreos 1. Sin perder el salmo que estamos estudiando, para que no te hagas camote. Versículo 3, Hebreos 1, 3. Escucha esto. El cual siendo el ¿qué? Resplandor. ¿A qué te suena eso? A luz. El cual, dice, el cual siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ves eso? Cristo es el creador y Cristo es el sustentador de la vida. Entonces, cuando decimos que Dios es luz, está diciendo que Dios es el creador de todo, es el dador de todo y es el sustentador de todas las cosas. Regrésate al Salmo que estamos estudiando, al Salmo 36, 9. Lo que está diciendo prácticamente el rey David de una forma poética, porque entendamos que esto es poesía hebrea. Uno quisiera decir, David, háblame definido, ¿no? O sea, no me salgas con poesía para definirme cosas espirituales. Pero es maravilloso, hermanos, la poesía hebrea, porque habla de realidades espirituales, tenemos que entenderla. Entonces lo que está diciendo aquí el rey David es que la luz es la vida. Dios es luz en el sentido de que da la vida y es la fuente de la vida y sustenta la vida tanto física como espiritual. Dios es el que sustenta la vida tanto física como espiritual. Lo que se ve y no se ve, Dios lo sustenta a través del poder de su palabra. Es como si dijera el rey David esto, porque contigo está la fuente de la vida. Tú eres la fuente de la vida. En ti veremos la vida. Eres la luz con la que vemos. Tú eres todo. En la verdad, en tu verdad, veremos la verdad. En tu vida, veremos la vida. En tu santidad, veremos la santidad. ¿Ves eso? Ajá.
Ahora, si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, vamos definiendo. Y aquellos que dicen que están en luz, operan en tinieblas, ¿es congruente? Si en tu luz veremos tu luz, si en tu vida veremos la vida, si en ti veremos la realidad, en tu santidad veremos la santidad, si tú dices que estás en Él, ¿es congruente que estés pisando en tinieblas? Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Juan? Definiendo, ¿saben qué? Vamos al principio, aquí no hay error. Aquí no hay error. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No vamos a tergiversar. Y si dices que estás en Él, tienes que estar de la misma forma. David lo sabía. Dios es vida y quien tiene esa fuente tendrá vida eterna. Dios es la verdad y quien tiene esa fuente tendrá la verdad. Dios es santo y quien tiene esa fuente tendrá santidad. Dios es luz y quien tiene esa fuente tendrá luz. No habrá tinieblas en Él. No habrá tinieblas en Él. Vean, por ejemplo, vamos a Juan, vamos a leer un tramito más largo. Esa es la definición, hermano, no sé si me di a entender, o sea, Dios es la fuente de toda vida. Dios es el dador de la vida, el sustentador de la vida. Dios es todo. Es la definición, o sea, luz, la definición es Dios es todo. Y esa totalidad es perfecta, perfecta. Sí, Samuel. Dios es el productor, sí, o sea, Dios es el creador de la vida. Y Él creó todo ex nihilo. O sea, ex nihilo quiere decir de la nada. Tú, por ejemplo, pues hermano, eres buen productor, ¿no? Trabajas y toda la cosa, pero todo lo que trabajas ya está hecho. Vas a la panadería, compras los tubos, compras todo, todo está hecho. Hilary se hace unas tortillas maravillosas, ¿verdad? A ver cuándo, ¿verdad, hermana? No nos abandones, ¿verdad? Pero ella va y compra todo. Laurita, cuando trae desayunos, ya vi que ya llegaron con las cazuelas y toda la cosa, todo lo compraron. Tú no creaste nada. Como de alguna forma transformaste lo que Dios creó. Sí, Laurita, con gusto. Amén. Hermoso versículo, muy ad hoc, muy relacionado, en el cual no hay mudanza. O sea, Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque la perfección, hermanos, tendría que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar porque somos imperfectos, ¿no? Tenemos que andar en luz, es una progresión, andar en luz, o sea, cada día más santos, cada día más coherentes con nuestra realidad espiritual. Si estamos en Cristo, tenemos que caminar en luz y no andar en tinieblas. Pero es incoherente, es incongruente que una persona diga que está en luz y anda en tinieblas. ¿Te fijas que lo primero que le hace dice el apóstol Juan es, vámonos desde el principio? Aquí no, deja de poner los ojos en ti. No, es que mira, la verdad pequé, pero no era un pecado tan grave. ¿Ya? La verdad pequé, pero es más, no sé si pequé o me defendí. Y empiezan los argumentos de defensa al pecado, y ahí es el contexto de lo que está diciendo el apóstol Juan. Dice, hay unos que están diciendo que a su pecado lo están minimizando. Dice, ya nosotros no pecamos. Y si pecamos, lo que hicimos realmente no fue un pecado, fue un errorcito, fue una fallita. Uy, si supieras, hermano pastor, es que me tenía que defender y por eso le dije 2 que 3 frescas. ¿No? Porque pues no pequé, nada más me defendí. No. Dios es luz, entendamos una cosa, y no hay ninguna tiniebla en Él. Ese es el principio, ese es nuestro hit,
Ese es nuestro target, ese es nuestro punto de referencia, y si pones los ojos en otro punto, te das cuenta, vas a pecar. O sea, si empiezas de lo que no es lo máximo, empiezas de lo medio, mediocre para abajo, de ahí ya estás pecando. De lo mediocre para abajo es mediocre. De lo medio mediocre para abajo es mediocre. Y déjalo mediocre. De lo medio pecado. O sea, ¿dónde está el apunto de que casi este pecado está rayando la santidad? Es que le tengo que decir a mis hijos de los Reyes Magos. ¿Por qué? Pues porque, oye, ¿cómo les voy a romper su corazoncito? Hay que darles ilusión. Ajá. O pues ni modo, pues tuve que robar o mentir para tener. Ni modo, pues es que, pues es más feo morirse de hambre, ¿no? No. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. De eso partamos, ¿no? Vamos a Juan 1:1. Y esta expresión que dio el rey David en este salmo que leímos, el Salmo 36, 9, versículo 9, es pues prácticamente una definición de lo que vemos en los primeros versículos del Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, todas las cosas por Cristo fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, escucha. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Ves eso? La relación. Dios es luz, Dios es el creador. Dios es el creador, Dios es el que da todas las cosas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Fíjate qué forma tan noble, tan humilde de expresarse de sí mismo. No empieza diciendo yo soy el escritor, soy Juan, apóstol de Jesucristo. No, hubo un hombre, un cuate, un hombre cualquiera. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ve, lo mismo que está diciendo en los primeros versículos de la epístola 1, es lo mismo que está diciendo. Yo nada más di testimonio de qué, de lo que vi, de lo que palpé, de la realidad. Y lo que vi, lo que palpé, lo que sentí, lo que analicé, lo que vi de Él es que Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿no? A fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, ¿ves? Entonces es que la luz es Dios. No, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Ve por favor a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué tiene Dios? Virtudes. ¿Tiene defectos? ¿Qué vamos a anunciar?
no podemos anunciar otra cosa. Las virtudes de Dios. Les decía, creo que el jueves, difícil es el hecho de la persona que le quiere buscar defectos a Dios, o que dice que le encontró, que le encuentra defectos a Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y cuando anunciamos su luz, anunciamos sus virtudes, no anunciamos defectos. Y bueno, te quiero decir una cosa. Cuando hablamos de herejías, cuando hablamos de falsa doctrina, cuando hablamos de blasfemias, estamos hablando de doctrinas que enseñan defectos de Dios. Y eso, hermanos, es horrible. Si nosotros estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que hablar las virtudes, ¿no? Hablar las virtudes. Decir que Cristo no es Dios, hermanos, es un defecto, es un pecado, es una blasfemia, es una falsa doctrina, es cantidad de cosas que podemos definir, pero no es virtud. Bien, entonces, Dios es luz, Dios es el dador de la vida, el que sustenta la vida. La Biblia entonces revela también dos principios fundamentales acerca de la realidad de que Dios es luz. La primera es la realidad de su palabra es luz. Su palabra es luz. La luz representa la verdad de Dios. Las tinieblas representan la mentira, pero la luz representa la luz de Dios. Ve por favor al salmo más largo de la Biblia. ¿Cuál es? 119. ¿Y de qué habla el Salmo 119? ¿Cuál es el tema principal? La palabra de Dios. Imagínate qué tan importante es la palabra de Dios, que la Biblia, hermanos, le dedica la sección más larga para hablar de la palabra. Salmo 119, 105. Y ve cómo se expresa la Biblia acerca de sí misma, o cómo expresa el Espíritu Santo la realidad de la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, ¿qué? A mi camino. Hermanos, paralelismos, lo mismo, luz, lumbrera, lámpara. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras, fíjate qué bonita palabra, exposición. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar al rato a las 11:15? Se va a exponer la palabra. Se va a exponer. No se va a dar una conferencia. Se puede decir que vamos a predicar, vamos a dar un sermón, pero principalmente, hermanos, es exponer la palabra. Exponer es poner la consideración. Es simple y sencillamente, hermanos, darla como es, exponerla. Una exposición sin alteración. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender ¿a quién? A los simples, a los sencillos. No, ¿quién puede entender la palabra? ¿Eres simple? ¿Eres sencillo? ¿Eres buena tierra? ¿Hay disposición? ¿Tienes el Espíritu Santo? Te va a alumbrar la palabra. Te va a alumbrar la palabra. Proverbios 6:23, vete ahí a Proverbios 6:23. Cuando hablamos de que Dios es luz, estamos diciendo que su palabra es luz. Si Dios es luz, todo lo que sale de su boca, ¿qué es? Luz.
Todo lo que sale de su boca es que luz, así luz, no, es verdadero. Siempre ve esa situación. Luz es una forma poética, es una forma de que podemos entender las cosas. Pero cuando hablamos de la palabra y cuando hablamos de que la palabra es luz, estamos diciendo que la palabra no tiene tinieblas, o sea, no tiene errores, no tiene fallas, no tiene mentiras. La palabra de Dios es verdad. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las represiones que te instruyen. O sea, ¿qué está diciendo aquí el rey Salomón? Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, o sea, la palabra de Dios es verdadera, lo que enseña la palabra de Dios es verdadera. Y como tú caminas en base a esa palabra, las represiones que vienen de la verdad son realmente instrucción, son realmente camino de verdad. La luz y la vida de Dios está manifiesta en las páginas de la Biblia, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos siendo impactados por la luz de Dios, la luz de Dios. Luego es bien desafortunado ver cristianos, es que no sabes, llegó una luz y entró y me tocó y no sabes, y empecé a sentir y el calor y sentí a un lado a alguien y lloré y me postré y sentí a Dios y quién sabe qué tanto, y dices, bueno, pues si tú dices, pues yo te respeto porque yo no estuve ahí, ni soy tú, ni quiero cuestionarte, ¿no? Pero pues allá tú, ¿no? A lo mejor fue otra cosa, pero pues bueno, ahí no te cuestiono, ¿no? Cuando lleguen esos comentarios de algún hermano que pues lo primero que tienes que decir, mira, yo no sé si fue, si tú dices, yo lo respeto. Pero la forma de que Dios te ilumina es leyendo su palabra. Por eso tú le tenemos que pedir antes de leer su palabra que te ilumine, que te dé esa luz, ¿no? La luz y la vida de Dios está manifiesta en las páginas de la Biblia. En segundo lugar, hermanos, otro principio fundamental acerca de esta definición de que Dios es luz. En segundo lugar, la Biblia enseña que la luz simboliza la virtud y la conducta moral. Virtud y conducta moral correcta. Virtud, obviamente, es virtud. Conducta moral correcta, ¿no? Efesios 5, 8, 9. O sea, cuando decimos que Dios es luz, es que es perfecto en santidad, en justicia. Dios es perfecto. Y los que andan en luz, ¿cómo tienen que ser? Moralmente correctos, virtuosos. Entendamos una cosa, hermanos, porque les hablaba acerca de una doctrina ahí falsa que se había metido en la iglesia. Efesios 5:8. Efesios 5:8 al 9. El perfeccionalismo, esa doctrina que pues no es una doctrina cristiana y que dicen que un cristiano no comete errores, que un cristiano ya no peca, que un cristiano es perfecto, que ya no peca, anda delante de mí, sé perfecto. Malinterpretas incluso mal ese pasaje, porque realmente cuando Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, no le está diciendo ya no peques y ya no vas a pecar. ¿Cuál es la evidencia? Pecó. ¿Qué hizo con su esposa? ¿Qué hizo? O sea, mintió. No, mi esposa no es mi esposa. Como Pedrito, negando las cosas. No es que no sea uno, que sea uno perfecto y cero de pecados. Perfecto, la expresión, cuando Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto, la expresión se refiere a esto. Ahora, Abraham, debes de vivir delante de mí con la conciencia de que yo soy perfecto. Juan lo que dice es, cristianos
Dejen de poner los ojos en ustedes porque van a cometer imperfecciones. Anden delante de Jesús, anden delante de Dios con el entendimiento principal de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. De eso vamos a partir. Y eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Ten la conciencia de que yo todo lo veo, de que yo soy santo, de que yo soy Dios. Se estaba presentando, hermanos. Era el primer ser en la tierra que iba a tener una relación de fe con Dios. El padre de la fe. Pero cuando hablamos de luz, estamos hablando de una conducta moral correcta, de ser virtuoso. Ahora, ahorita rebobinando un poquito lo que dice Pedro, para que anunciéis ¿qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, anunciar nada más, o sea, yo moralmente voy a actuar como horrible, pecador, mentiroso, mentirosa, o sea, voy a actuar, pero voy a anunciar las virtudes de aquel. ¿Es coherente? Es lo mismo que está diciendo el apóstol Juan. No es coherente, no es congruente eso. Anunciar las virtudes es decir la verdad y vivir la verdad. Decir la verdad y vivir la verdad. Qué ilógico, qué cosa tan horrible es decir algo y no vivirlo. Siempre nos han dicho que se educa con el ejemplo, ¿no? Y no hay mejor testimonio, hermanos, del Evangelio que vivirlo. Y ya después, si es necesario, proclamar la virtud. Estamos en Efesios 5:8, ¿verdad? Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. Ahora, ¿ya no pecan? Sí, pero ahora tienen un nuevo entendimiento. Tienen una nueva actitud enfrente del pecado. Ya el pecado ya no es su señor, es su enemigo. Y ya traemos una bronca, en contra del pecado. Y lo estamos mortificando todos los días, debilitándolo, minimizándolo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado ya no es nuestro Señor, ahora nuestro Señor es Jesucristo. Hermanos, una cosa, y lo decía Agustín Hipona, o para los católicos romanos, San Agustín, ¿no? Una cosa es tener pecado y otra es pecar. Creo que lo dijo bien, ¿no? Una cosa es tener pecado y otra es pecar. Es una cosa muy distinta. O sea, una cosa es que el perro tenga colmillos y otra cosa es que muerda. Somos pecadores, pero no tenemos que pecar. Tenemos colmillos, ¿sí o no? ¿Cómo te salen cuando te sale lo Jiménez, no? Cuando te sale el viejo hombre y todavía te argumentas, dices, ay, perdóname, no fui yo. ¿Cuál mangos? Ese eres tú. Ese eres tú. Ay, perdóname, no fui yo. Ese pelado, ese que salió, ese que explotó, ese que dijo, ese que se sinceró insultando, diciendo, esa eras tú. El perro mordió y el pecado operó. Porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, dice ahí, con el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y ¿qué? Y verdad. Andad en luz. Eso entonces la luz que incluye también. O sea, esa definición, hermanos, es maravillosa. O sea, la luz define muchas cosas. La vida, el dador de la vida, el sustentador de la vida, el que nos permite por su gracia tener una vida, hermanos, de bondad, justicia y verdad. Una vida moral correcta. Una vida moral correcta. Todo esto, hermanos, es necesario para entender la fe verdadera.
Si alguien dice andar en luz, debe de creer la verdad de la Biblia. O sea, si alguien dice, yo ando en luz, entonces tiene que creer que la verdad de la palabra de Dios y vivir conforme a esa verdad. O sea, si uno dice, voy a andar en luz o ando en luz, uno entonces no puede decir, no creo la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, híjole, lo que está diciendo el apóstol Juan es tan impresionante. O sea, hermanos, la interpretación de la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Una sola interpretación. Cuando tú lees, interpretas bien la palabra de Dios, tiene una sola interpretación, pero tiene millones de aplicaciones. Y aquí ahorita, por ejemplo, pienso una de cristianos que les dices, oye, es que la Biblia dice esto, o sea, ¿cómo crees? O sea, si bueno, la Biblia dice, pero yo opino. ¿Ese anda en luz? ¿En qué anda? ¿Te fijas? Ahora dice, yo creo la Biblia, yo interpreto la Biblia, soy teólogo, terminé el seminario 6 años, y ya sabrás todo lo que quieras decir, ¿no? Y me fui hasta Estados Unidos y ahí en Grace hasta tomé el máster y tengo divinidades y quién sabe qué tanto. Chido, padre, yo quisiera, está bien, eso está perfecto, pero no vivirlo. ¿Dónde anda esa persona? En tinieblas. Mucha teoría y poca práctica, o mucha práctica sin teoría. ¿A qué te suena mucha práctica sin teoría? Pues estás navegando sin instrumentos. Estás navegando sin instrumentos, y navegar sin instrumentos la vas a regar. Vas a pecar. Sí, Lalo, con gusto. Si no hay dirección, ¿cómo vas a buscar? Exacto, si no hay dirección, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál es el todo del hombre? Teme a Dios. ¿Y qué? ¿Y si no sabes sus mandamientos? Entonces, ¿el criterio de justicia y moral lo vas a poner tú? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si dices que andas en luz, Él rige todo. Y uno no es el que pone las condiciones del andar en luz. Él es el que pone esos criterios. Entonces, es necesario, para entender la fe verdadera, si alguien dice andar en luz, debe de creer la verdad de la Biblia y vivir conforme a esa verdad. Mostrar una vida espiritual por su devoción tanto a la verdad como a la justicia. Y son palabras que tenemos ahí en estos versículos. En estos versículos del 5 al 10 de Primera de Juan 1. O sea, verdad. Cuando escuches la Biblia verdad, muchas veces se va a hacer la referencia a qué. Verdad, la verdad. ¿Qué da la verdad? ¿Qué es la verdad? Es Dios. Pero ¿cómo manifiesta la verdad? A través de su palabra. Y justicia, verdad y justicia. Justicia, la vida práctica, la vida justa, la vida que le agrada a Dios, la vida que adora a Dios. Ajá. Entonces, eso es lo que enseña en la misma epístola el apóstol Juan. Por ejemplo, váyanse a 1 de Juan 2, 9, 11. O sea, la vida moral es importante, regulada por la verdad de la palabra. O sea, tenemos que hacer obras justas, tenemos que ser luz. 1 de Juan 2, 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está dónde? ¿Te das cuenta que no es simple y sencillamente una situación de doctrina? No es simple y sencillamente una cuestión de pecado o no pecado, es en dónde estás.
O sea, geográfica, en una ubicación geográfica espiritual, ¿dónde estás? Si dices que estás en luz, pero aborreces a tu hermano, ¿dónde estás? En tinieblas. Es una cuestión tremenda. O sea, hermanos, esto me recuerdo que una vez lo prediqué, que creo que fue de las pocas cosas que dije como correctas, cuando empezaba a entenderla, o procuraba predicar la sana doctrina. Y me acuerdo que estábamos ahí en el garage de la calle de ahí de Independencia, ahí en el Triunfo, y prediqué acerca de este pasaje de Dios es luz. Y la realidad es de que cuando viene la luz, hermanos, es manifiestas todas las manchas. Cuando viene la luz, es manifiesta toda la situación que no es correcta, ¿no? Por eso los hombres aborrecieron la luz, porque la luz, Jesucristo dice en Juan 3, dice que la luz exhibió sus pecados. Desnudó sus pecados, su realidad espiritual, ¿no? Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Sí, Laurita. Y aquí lo que está diciendo es, esa luz exhibe la realidad de tu pecado. O sea, oye, Dios dice, el que dice que está en luz, ok, vamos, allí está la luz, pero está la luz de la palabra. ¿Aborreces a tu hermano? Pues así como aborrecer. A ver, aborrecer en griego, ¿qué es? Como para entender, ¿no? No, aborrecer, o sea, no lo soportas, no lo desechas, le das la vuelta, o sea, vienes a la iglesia, te sientas, escuchas y te vas. Y no tienes ninguna interacción con los hermanos porque se te hace mucho más interesante ir a interactuar con tu familia. Que no estamos diciendo que esté mal, tenemos que hacerlo. O te hace más interesante interactuar con tus amigos que ni siquiera son cristianos. O se te hace más interesante interactuar con otros cristianos de otra congregación en lugar de interactuar con los cristianos de esta congregación. Y todo ese tipo de interacciones habla de aborrecimiento. Si alguien aborrece a su hermano, ¿dónde está geográficamente, espiritualmente, geográficamente? Si ponemos el GPS espiritual de ubicaciones, porque este libro te dice dónde estás, ¿sí o no? ¿Dónde estás parado? Y lo que está diciendo es, si aborreces a tu hermano, estás todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Dónde está? El que ama a su hermano, a pesar de permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Otra vez, ¿te fijas cómo Juan hace círculos y círculos? A ver, ¿entendiste? No, estaba yo medio dormido, pastor. Perdón, ¿qué pasó? ¿No? Y otra vez, Juan, o sea, ahora sí que si no entendiste ahorita, entiendes después, ¿no? Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, se engañó, incongruente. Y aparte de incongruente, porque lo dice en los 5 versículos que estamos ahorita enriqueciendo el texto para después leerlo y entenderlo perfectamente bien. Pero del 5 al 10, hermanos, de 1 de Juan 1, lo que está diciendo el apóstol Juan, dice, estos incongruentes son mentirosos, mienten contra sus hermanos, mienten contra sí mismos y quieren hacer mentiroso a Dios. No. La verdad es la palabra, la justicia es la vida práctica conforme a esa palabra. Si está ausente
la vida, si está ausente la luz, ¿qué podemos tener? Absolutamente tinieblas, absolutamente tinieblas. Dios es perfecto, absolutamente perfecto en verdad y en santidad. Éxodo 15:11. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hacedor de prodigios, está en interrogación, pero dice magnífico en santidad. Vete a 1 de Samuel 2:2. Yo sé que ya son las Biblias más rápidas del oeste. 1 de Samuel, álgale como David, miren, en la aplicación, 2 dedazos y ya llegó, ¿no? 1 de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vete al Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Ahora, Isaías 6:3, ¿qué cantaban? Y daban voces esos seres celestiales delante de la presencia de Jehová, que lo vio en esa teofanía. Isaías 6:3, vayan ahí por favor. ¿Qué fue lo que vio Isaías? ¿Qué fue lo que oyó Isaías? Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo. Y muchos dicen, ya ves, ahí está la Trinidad. Y sí, podríamos interpretarlo así. Pero sin embargo, santo, santo, santo es una expresión hebrea, porque los hebreos, hermanos, no podían decir santisísimo, hiperarchirre contra santisísimo. No existía esa expresión. Y para llevar al superlativo, para llevar a lo más alto, lo que hacían era repetir 3 veces la expresión santo, santo, santo. Ese es Dios. Y no hay ninguna tiniebla en él. El yin yang, vámonos, ya nos vamos. Ah, eso sí está chido, pastor, eso sí lo entiendo. Ese sí me gusta, mire, hasta traigo mi mire, ya me mandé a hacer mi yin yang. Ahí sí se despertaron, ¿verdad? ¿El yin yang? Ah. Ay. Bueno, sí. Es más efectivo Walter Mercado. Bueno, el yin yang es un principio filosófico, religioso, que explica la existencia de 2 fuerzas opuestas pero complementarias. Opuestas pero complementarias, o sea, son luz pero también son tinieblas. Exacto. ¿Y todavía quieren atribuir a la divinidad el yin yang? No, Dios es luz, apartado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Supuestamente la gente que cree en el yin yang y todas esas doctrinas, filosofías, creen que mantiene un equilibrio en el universo. Sí, cómo no. Cuando entró las tinieblas, ¿se equilibró el universo? No, se destruyó el universo. Se fue la balanza para otro lado. No hay equilibrio. No hay equilibrio. Hay una doctrina, hermanos, unista, le llaman. Unista. Dicen que todo es uno, ¿no? Que el mal y el bien son uno, que la mentira y la verdad son uno,
que el creador y lo creado son uno, que lo masculino y lo femenino son uno. ¿Somos unistas? No. Somos dosistas. Lo femenino y lo masculino no son uno, ¿no? El mal y el bien no son uno, son dos, ¿no? Por el principio de que Dios es, hermano, luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna tiniebla en él. Dios no es unista, ni la palabra es unista. Ve a Isaías 5:20. Todavía nos faltan 3 minutitos, hermanos, porque entramos un poquito tarde. Les doy gracias por su paciencia. Espérense con el café tantito, ya póngalo ahorita a calentar, ¿verdad? Que ahorita sí hace falta un cafecito. A quitarnos así. Isaías 5:20, fíjate, Dios no es unista. ¿Ve? Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de la luz qué? Tinieblas, y de las tinieblas qué? Luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Somos unistas? No, no le podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos. Por eso, hermanos, ¿cómo empieza Juan? Dios es luz, tengan cuidado. Y no anden pisando por dos lados. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Por eso, si tú te vas, vete ahí a Primera de Juan. Versículo, ya se me dobló. Ok. Versículo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos, porque eso no enseña la verdad bíblica, porque eso no es ser cristiano, porque eso es totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. O sea, como no tienes palabra, ¿cómo está tu práctica? Errónea. Como no tienes doctrina, ¿cómo terminó tu práctica? ¿Te fijas que estos que están en tinieblas no precisamente está hablando de que son santos y no tienen pecado? No, el problema es que no entienden la realidad bíblica. Y Juan les está diciendo, lean la Biblia y les recuerdo de nuevo el evangelio que yo recibí, que testifiqué, que les di, que simple y sencillamente les transmití puramente, para que tuvieran sana doctrina y no le creyeran a aquellos que están dentro de la iglesia, que están diciendo que andan en luz, pero andan en tinieblas. De su boca, ahora sí que de lengua me como un taco, ¿no? Dicen que son, pero realmente no lo son porque ve dónde están. Y todavía dentro de esos mismos estaban diciendo, ¿sabes qué? Los cristianos ya no pecamos. Somos perfectos. No, pues entonces ya estamos re mal. Ya estamos bien mal. Hermanos, hay lo divino y lo material. Hay el creador y lo creado. Hay el pecado y lo santo. Hay lo masculino y lo femenino. Hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Te fijas que Juan siempre va a hacer esto? Aquí no hay grises. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Hay grises? Ay, es que yo soy un cristiano medio grisecito. Creo que por ahí nos dicen primos. ¿Eres o no eres? Punto. ¿Eres o no eres? ¿Eres cristiano o no lo eres? Simple y sencillamente, no te engañes. Si dices que tú estás en luz, pero tus prácticas y tus doctrinas son de tinieblas, entonces geográficamente estás ahí
estás en tinieblas, espiritualmente no estás en Cristo. Y a veces eso, hermanos, es tan difícil de ver. A veces uno le pregunta a los hermanos y hasta se ofenden. Oye, ¿eres cristiano? ¿Cómo vienes a cuestionar mi fe? Si yo tengo 20 años, sí podrás tener 50 de cristiano. Pero ¿realmente estás en luz o andas caminando en tinieblas? ¿No? Andas caminando en tinieblas. Hermanos, aunque los creyentes estamos lejos de la perfección, porque así es, y perfectos vamos a ser cuando estemos delante de Cristo, un creyente que está en la luz tiene una nueva naturaleza espiritual regenerada para esforzarse sinceramente en amar la verdad y vivir conforme a la verdad. Sinceramente. Los cristianos no somos perfectos, pero somos sinceros. No sé si te has dado cuenta que de repente hablas con cristianos bien sinceros y llegan, ¿sabes qué? Sinceramente quise hacerlo y fallé. Y me duele. ¿Y cómo le pido a Dios que me ayude a superar esto? A superar mi pecado. ¿Y cómo le pido a Dios que me vuelva a perdonar? Porque yo quiero su perdón y no quiero alejarme de Él. Pero ¿qué crees? Híjole, cuando hablas con un hermano así, una hermana así, dices, qué chulada. Híjole, ¿no? Pero cuando hablas con uno que dice, ¿yo? No, yo estoy bien. Aquella tuvo la culpa, ese tuvo la culpa, ese tuvo, o sea, todo el mundo, pum, 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 se agarra disparando para todos lados, ¿no? ¿Sí? ¿Tú no te ha tocado esas consejerías? Que se echan 2 horas culpando a los del frente. Todos tienen la culpa menos él. Ese anda en tinieblas. Porque él dice, yo no tengo pecado, todos los demás son pecadores, menos yo. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo el apóstol Juan? Sí, mi hermano. Nunca choqué, me chocaron, ¿no? Ah, sí, ya quítale los imanes, exactamente. Sí, hermano. Sí. Hermanos, pidamos al Señor que no nos permita andar en eso. No, eso es totalmente incongruente. Un cristiano, hermanos, reconoce su pecado de inmediato. No tiene por qué temer. A veces el cristiano, hermano, no quiere reconocer su pecado porque ¿a qué le teme? O sea, si Él es fiel y justo para perdonar los pecados, ve y confiésalo, díselo, sé sincero, y Él te va a perdonar. Pero si no los confiesas, bueno, ya llegaremos a ese punto, porque todavía nos falta mucho. Pero creo que ya estamos sembrando ahí varias cositas para poder entender estos 5 versículos, que como toda la palabra de Dios son maravillosos, hermano. Gracias por su paciencia, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos la luz de tu palabra, gracias por esta gran enseñanza que tú das a la iglesia. Gracias, Señor, porque vemos que tu palabra, Señor, es vigente. Tu palabra, Señor, no tiene fin. Tu palabra, Señor, permanecerá, Señor, y aún pasará las modas, los tiempos, Señor, pasará las generaciones, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra que tú diste al apóstol Juan, que seguramente penetró el corazón de esa iglesia, de esas iglesias, Señor, hoy, Señor, es vigente, tiene filo, tiene poder espiritual, Señor, y penetra nuestros corazones. Gracias por el cuestionamiento, gracias, Señor, por lo que nos está haciendo entender tu palabra, si realmente estamos en luz o andamos en tinieblas, Señor. Permítenos ver la realidad para proceder, Señor, y decidir, Señor, en relación a la realidad espiritual que tenemos. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos a las 11. Les recordamos que tenemos Santa Cena el día de hoy. Va a ser un día especial, maravilloso, después de tanto tiempo de no tomar Santa Cena, y creemos que va a ser de gran bendición. Y ya está siendo ya de gran bendición el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo.